Inicia así, dice el Señor. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje, tal como Él me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción, te damos gracias por esta palabra. Y sabemos que en todo traes enseñanza y revelación. Te damos gracias por lo que hoy se derramará en este recinto y permite que podamos atesorarlo, guardarlo en nuestros miembros, nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que el nombre del día de hoy, el mensaje del día de hoy se titula: pondré mi espíritu en ti. Pondré mi espíritu en ti. Fíjese que el día de ayer me invitaron los jóvenes a que les diera un mensaje. No había otro pastor más joven que invitar, entonces me invitaron a mí, con los jóvenes. Y les hablé de una porción que se encuentra en Efesios 6. No, hermana, no les hablé de la armadura, les hablé del inicio de Efesios 6, que habla acerca de la obediencia y la honra que se le debe tener a los padres. Pero parte del mensaje y parte de lo que les compartí y les hablé es que esa palabra de Efesios 6, Pablo se la dirige a los hijos, y yo creo que todos hemos sido hijos, o aún somos hijos de algunos, pero tenemos que entender que la base
de la cristiandad, voy a decirlo así, la base de la iglesia de Cristo es la obediencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos que seguir siendo obedientes a nuestro Padre. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que seguir honrando a nuestro Padre Dios. Entonces ese mensaje fue para los jóvenes el día de ayer. Pero el día de hoy tenemos que entender que la obediencia es vital para cada uno de nosotros. Y ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Porque este mensaje de Ezequiel usted lo debe de conocer como el Valle de los Huesos Secos. Pero hay muchas personas, espero que no sea ninguna de las que hoy estamos aquí, pero hay muchas personas que se encuentran secas, que hay sequedad en su vida, que día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sienten que están secos, sienten que algo falta. Sienten que están muriendo sin una razón para reír, para vivir, para danzar. Porque nos empezamos a secar. Y el problema nos lo revela el Señor en el versículo 2 y en el versículo 11 de lo que acabamos de leer. Dice el versículo 2, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos, ¿verdad? Era el valle de los huesos secos. Y luego en el versículo 11 nos dice, fíjese con esto, ojo con esto. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Eso significa que también puede representar al pueblo de Cristo. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Algo bien interesante es que aquí los huesos están hablando. Son unos huesos que hablan, ¿verdad? Porque aquí no lo dice. Y dicen los huesos, nos hemos vuelto viejos y secos. Pero ¿qué significa esa sequedad? La sequedad significa que la esperanza ha muerto, como nos dice el versículo. Israel estaba viviendo un completo vacío de Dios, una sequedad de Dios. Y el pueblo de Cristo en ocasiones vive de esa manera, con una sequedad terrible de Dios. Donde venimos, nos reunimos, nos congregamos, pero en nuestra vida cotidiana, de lunes a sábado, seguimos viviendo en sequedad. Seguimos viviendo sin esperanza. Seguimos viviendo con los problemas encima y en ocasiones no sabemos ni qué hacer con esos problemas. Sentimos que se nos acaba el mundo, que se nos acaba el aire y pareciera que no tenemos ninguna esperanza. Más si estamos enfrentando alguna enfermedad que pensamos que es mucho mayor que nuestro Dios, que no hay nada mayor a nuestro Dios. Pero a veces así nos lo hacen pensar. Y si estamos en una enfermedad y es una enfermedad crónica y estamos batallando y estamos buscando ayuda, nos sentimos en ocasiones sin esperanza. Y si no hay esperanza, empieza a existir sequedad. La sequedad es eso, que toda esperanza ha muerto. Ezequiel es conducido por el Espíritu del Señor a este valle. Y él ve este valle, ve estos huesos y nos asegura que estaban total y completamente secos. Significa que habían estado muchísimo tiempo en ese estado. No sé si le ha pasado cuando termina de comerse un pollito, un caldito que le queda ahí el huesito. Cuando se lo acaba de comer, ¿verdad que el huesito se ve todavía muy humectado? Pero si lo deja ahí por más tiempo, se convierte en algo seco totalmente. Así estaba este valle, lleno de huesos secos. Ahora, atención con esto. La desobediencia del pueblo de Israel fue la que los llevó a este problema. La desobediencia del pueblo de Israel fue la que generó este distanciamiento de Dios. Y ese distanciamiento creó una sequedad. Iniciaron
en su propia tierra se rebelaron y Dios los entregó a otras naciones. Ese era el contexto en el que vivían en los tiempos de Ezequiel. El pueblo de Israel se separó de Dios. Estaban viviendo en rebeldía. Seguían siendo el pueblo de Dios, pero no vivían con Dios, vivían apartados de Dios. Y esa separación, esa rebeldía fue generando esta sequedad. Y eso duró por muchísimo tiempo, porque ya no eran huesos frescos, eran huesos secos. Así que cada día que nos mantenemos nosotros y cada uno de nosotros apartados de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Nos vamos a empezar a secar. Vamos a empezar a vivir en sequedad. Se acaba la relación con Dios, entramos en rebeldía, eso nos lleva a un distanciamiento y el distanciamiento nos lleva a una sequedad. Así que había distanciamiento y sequedad en el pueblo. No había una celebración en su interior. No estaban en gozo, no estaban en alegría, no estaban contentos, porque había desobediencia. Dios, aquí mismo en Ezequiel, en el capítulo previo, capítulo 36, le habla al pueblo y le profetiza acerca de este nuevo pacto que él va a tener con su pueblo. Ezequiel, si gusta vamos ahí, Ezequiel 36, versículo 26. Esto es antes de que llevara a Ezequiel a ese valle de los huesos secos. Ya el Señor desde el capítulo 36, bueno, desde el inicio, pero en el capítulo 36 le profetiza este nuevo pacto. Un pacto nuevo que el Señor va a establecer con su pueblo. Fíjense lo que les dice. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea, nuevo de paquete, ¿verdad? Les quitaré ese terco corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. ¿Para qué les va a poner? Para que sigan sus decretos. ¿Estamos escuchando? Y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, ¿para qué va a cambiar ese corazón? ¿Y para qué nos va a dar ese nuevo espíritu? ¿Para qué? Para seguir sus decretos y obedecer sus ordenanzas. Por eso ayer a los jóvenes les hablaba de la importancia de poder obedecer. Y si desde jóvenes nos aprendemos o nos acostumbramos a obedecer primeramente a nuestros padres terrenales, no nos va a ser complicado poder obedecer la palabra de Dios. Pero si toda la vida hemos sido unos rebeldes y hasta cantamos, es la de soy rebelde, ¿verdad? Va a ser muy difícil que querramos obedecer la palabra y las ordenanzas del Señor. Se nos va a dificultar. Y sobre todo si cantamos esa la del salmista de pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Se nos va a complicar aún más. ¿Estamos bien? Así que en el capítulo 37, que es lo que leímos en el inicio, lo primero que le dice a Ezequiel es profetiza sobre estos huesos. Profetiza. Tenemos que entender que la profecía en nuestros tiempos actuales se ha desvirtuado mucho. Y escuchamos y vemos hasta reels y videos y todo en las redes sociales de tantos profetas. Pero esos profetas se han vuelto adivinadores, hermanos. Porque la profecía tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si usted revisa la palabra de Dios, toda profecía tiene que estar avalada por la palabra del Señor. Nada puede venir en contra de. Y las únicas, y es para guiar al pueblo, para darle una dirección al pueblo y en muchas ocasiones para corregir al pueblo. Entonces,
Las únicas veces que el Señor utilizó profecía personalizada fue para darle validez al profeta que hablaba. Que inclusive Jesucristo así lo hizo con la mujer samaritana. Que le dice, 5 has tenido y con el que vives, pues tampoco, mi chava. Así le dijo mi chava. Porque le daba validez. ¿Qué dice la samaritana? Híjole, este sí que me anduvo siguiendo, ¿verdad? No dijo así, ¿verdad? Porque a veces a los pastores así nos dije, híjole, alguien le dijo o me anduvo siguiendo. Porque ese mensaje era para mí. Esas eran las únicas ocasiones que se daba profecía personalizada. La profecía siempre ha sido para guiar, para corregir, para dirigir al pueblo. Así que cuando usted vea que viene un profeta del desoriente, aguas, tenga mucha madurez. No quiere decir que no vaya, pero tenga mucha madurez. Porque luego andan muchos hermanos cristianos buscando que les lean las cartas de Pablo, las cartas de Pablo. Que se las anden leyendo allá en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces cualquier puerto nos parece bueno. Por eso tenemos que crecer a la madurez. Por eso tenemos que madurar en el Señor. Por eso tenemos que aprender de la palabra. Esa palabra de llevar a la gente a la madurez y de hacerlos crecer le da mucho miedo a muchos pastores. ¿Por qué cree? Porque los van a descubrir de tanta mentira que nos dicen. Pero bueno, eso no es el tema, vamos a seguir. Así que lo primero que le dice Ezequiel, le dice, ve y profetiza a estos huesos. Profetiza, ojo lo que le dice, declara la palabra de Dios. ¿Se está dando cuenta? Está respaldando lo que yo le acabo de decir. Profetiza, declara la palabra de Dios. Quiere decir que profetizar es declarar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Dios le dice, profetiza y háblale a estos huesos secos. Háblale a estos que han estado en desobediencia, háblale a estos que han estado en rebeldía, háblale a estos que ya están más secos que ¿quién? Que el limón de taquería. Dice la hermana Gene. Así que mientras estaba hablando, dice, declarando la palabra de Dios, ya Ezequiel declarando la palabra de Dios, los huesos empezaron a moverse. Empezó un crujidero, así como cuando ya tenemos más de ciertas edades y nos levantamos de la cama en la mañana, haga de cuenta. Digo, no sé si a usted le pasa, pero yo de repente como que me levanto así como que estoy bailando la de Thriller. Hasta que ya empiezo así como que a agarrar calor, entonces ya, ¿verdad? Así se empezó a oír en el valle. Usted debe tener un mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar la palabra de Dios, empezaron a escuchar la profecía de Dios y empezaron esos huesos a quitárseles la sequedad. Empezaron a crujir, empezaron a tener movimiento, empezaron a unirse, empezaron a conectarse. Todo lo que estaba desconectado empezó otra vez a conectarse. Y yo me imagino que a veces los huesos estaban tan secos que ya unos se estaban volviendo polvo, empezaron otra vez a integrarse muchos de ellos. Porque lo que estaba desconectado se volvió a unir, porque el pueblo estaba desconectado de Dios y empezó a recibir palabra de Dios y empezó nuevamente a conectarse con Dios. Entonces los huesos empezaron a conectarse, empezaron a unirse y de repente ya era un bailongo ahí de huesos secos, porque ya esos huesos empezaron a convertir en esqueletos y empezaron ya todos a moverse. Pero dice la palabra algo bien interesante. Ya esos huesos ya se movían, ya estaban formados, ya había algo más que huesos secos. Pero dice algo bien interesante, aún no tenían aliento. ¿Qué quiere decir? Que ya eran muertos vivientes, seguían muertos, pero ya empezaban a cobrar cierta vida,
pero no tenían una vida en el Señor, no tenían aliento. Eso quiere decir, ojo con esto, eso quiere decir que puede haber mucha gente que se le predica mucho la palabra, que hay mucho ruido en el lugar, que cantan, brincan y adoran, pero eso no significa que tengan aliento. Wow. Se les predica la palabra de Dios y eso puede provocar brincos, puede provocar saltos, puede provocar aplausos, puede provocar emociones. Y pueden empezar a sentir que los huesos se les juntan, se les acomoda de repente algo, pero eso no significa que tengan aliento. Usted puede o alguien puede sentir todo este mover y la Biblia le va a dar esta conexión, la palabra de Dios le va a dar esta conexión, porque la palabra por sí misma empieza a unir, pero no le va a dar aliento. No le va a dar aliento. Ya va a sentir que se mueve, ya va a sentir que brinca, que baila, pero sigue sin aliento. Porque eso hace la palabra de Dios. Conocemos mucha gente y muchos lugares que así están, ¿eh? Hay mucho ruido, hay mucho movimiento, pero no hay aliento. Usted no va a poder vivir sin aliento. Puede ser un cuerpo unido, un cuerpo que se mueve, que baila, que danza, que aplaude, pero sin aliento. Eso nos muestra la palabra de Ezequiel. La profecía lo va a hacer que se una y la profecía lo va a hacer que se mueva. Pero para recibir aliento, para recibir vida, se requiere algo más. Se requiere algo más. Dice en el versículo 9. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Todavía eran cuerpos muertos. Ya se estaba declarando para que viniera ese aliento y poderles dar vida. Debemos recordar lo que acabamos de leer en el capítulo 36. Lo que leímos en el capítulo 36 es precisamente la promesa de parte de Dios de darnos un corazón nuevo, de darnos una vida nueva. Y por eso los hice que repitieran para que lo pudiéramos entender, para que lo pudiéramos, ¿qué otra palabra se me fue? Para que lo pudiéramos comprender y razonar exactamente, correctamente. Y ese corazón y ese aliento nuevo que nos va a dar es para obedecer y seguir sus ordenanzas. Eso es lo que se requiere para poder tener un espíritu nuevo. Mire, cuando hablamos de espíritu, en el original, en el hebreo, se refiere al ruaj, que significa aliento, pero el ruaj también significa espíritu. Espíritu, y nosotros que estamos en el nuevo pacto sabemos que cuando hablamos de espíritu es el Espíritu Santo. Cuando Dios creó la tierra, usted lo puede leer ahí en Génesis, se da cuenta que por medio de su palabra se creó todo. Por medio de su palabra todo se generó, todo se creó, todo se unió. Y se unió y también separó, porque separó los cielos, separó la tierra, separó los mares. Pero todo fue por medio de su palabra. Cuando crea al hombre, el Señor se puso a jugar ahí con lodo, ¿verdad? Se puso a jugar con tierra. Y creó al hombre, dice que lo creó del polvo, ¿verdad? De la tierra. Pero el hombre no tuvo vida hasta que ¿qué? Hasta que sopló sobre el hombre. Hasta que sopló de su aliento para darle vida al hombre.
Entonces la palabra de Dios crea, la palabra de Dios une, la palabra de Dios nos puede poner en movimiento, pero es necesario su aliento para que nos dé vida. Es necesario su soplo para que podamos tener vida. Y su soplo significa que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos dé vida. Lo que le quiero decir es lo siguiente: vivir sujetos a la palabra de Dios es fundamental, es básico. Tenemos que estar siempre apegados a la palabra de Dios. Pero fíjese, no es suficiente. No es suficiente. Porque mire, memorizar versículos es crítico. Y lo veíamos hace un par de, o una semana, no recuerdo, de predicaciones, que es muy importante que inclusive oremos utilizando la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Se me olvidó ponerles examen hoy. Es crítico, es necesario, es importante que sepamos la palabra de Dios. Pero eso, el que nosotros memoricemos, no va a hacer que cambie nuestra vida. Porque usted se puede memorizar la tabla del 3, la del 5, la del 10, pero eso cambió su vida. Venir a la iglesia, escuchar la radio cristiana, leer libros cristianos, es maravilloso. Pero seguimos siendo solamente un cuerpo conectado. Para poder dejar ese valle de los huesos secos tenemos que tener vida. No solamente la conexión, no solamente la unión de nuestros miembros, sino tenemos que tener vida. Los huesos, tenemos que recordar, estaban unidos, ya se movían, pero seguían sin aliento, seguían sin vida. Eso significa que se había creado una especie de monstruo, ¿verdad? De zombie, porque ya estaba moviéndose, pero todavía no tenía vida. Como dicen ahora en las series, un walking dead, ¿verdad? Un caminante muerto. Pero en el versículo 14, ¿qué nos dice el Señor? Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir. ¿Cuándo vamos a volver a vivir? Cuando ponga nuestro espíritu en nosotros. Si no hay vida en usted, si no hay vida del espíritu en usted, eso significa que usted todavía permanece seco. Ya hay mucha gente que ya está en Cristo, que ya viene a la iglesia, que ya lee de las escrituras, pero hay mucha gente que sigue seco. Y usted no me va a dejar mentir. Yo creo que todos conocemos a algún hermano que hasta presume que tiene 20 años en el Señor, pero lo vemos en los chismes, lo vemos en los mismos problemas, lo vemos aquí, los vemos allá, y nos damos cuenta que no han dado el fruto que deberían de dar. ¿Cierto? Están secos. La palabra de Dios los hace mover, pero están secos. Se requiere algo más que escuchar solamente la palabra. Probablemente ese espíritu aún no está en esas personas. O si ya está en esas personas, el espíritu está desactivado. Mire, es como cuando usted tiene tantos aparatos en la cocina: licuadora, tostadora, batidora. Se me acabó el inventario. Air fryer, todo lo que usted, sí, freidora de aire, horno de microondas, etc, etc, etc. Hasta el refri. Y todos funcionan para lo que fueron diseñados específicamente. Pero para que puedan funcionar necesitan electricidad. Necesitan estar conectados a la fuente. Necesitan estar conectados a la luz. Significa que hay mucha gente que ha aprendido a vivir la palabra de Dios, pero no ha aprendido a vivir bajo el control del Espíritu Santo. No está conectado al Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu trae vida. Nos podemos memorizar todos los 66 libros de la Escritura, pero para poder tener vida necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu. Fíjese lo que nos dice 2 Corintios 3:16. En cambio, cuando alguien vuelve al Señor, el velo es
quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos que entender que a veces estamos en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, pero seguimos teniendo un velo en nuestra cara. Por eso es bien importante que podamos caminar hacia la madurez en el Señor. Y para poder llegar también a esa madurez tenemos que estar conectados a su vida, a su Espíritu Santo. Hay mucha gente que aún no aprende a vivir verdaderamente como un cristiano. Ya se dice cristiano, ya es cristiano, ya recibió al Señor como su Salvador, como su Señor, pero no está viviendo como cristiano. Mire, yo les pongo un ejemplo, como los jóvenes que se van a casar o que se acaban de casar. Muchos de los problemas de esos nuevos matrimonios es porque no les cae el 20, así decían en mis tiempos, ay, disculpe no les cae el 20. O sea, no agarran la onda. ¿Cómo podríamos decir en tiempos modernos no les cae el 20? ¿Se les fue la señal del Wi-Fi? Sí, me quedé pensando y dije, ¿cómo diríamos ahorita que le cae el 20? Se me fue la red, ¿verdad? Se les va la red que ya están casados y su estatus es diferente. Vemos parejas recién casadas donde ya sea el hombre o ya sea la mujer quieren seguir viviendo como solteros. Ese es uno de los problemas bien grandes de muchos matrimonios nuevos y a veces de muchos muy viejos también. Quieren seguir viviendo como solteros, su estatus ya no es de solteros, ahora son casados. El varón se quiere seguir yendo con los amigotes, ¿verdad? Así le dicen, con los amigos. Las mujeres a tomar el cafecito, ¿verdad? Cada quien quiere seguir haciendo su vida independiente, si ya no es así. Cuando venimos a Cristo, nos sucede algo muy similar. Empezamos a vivir una vida cristiana, una vida escuchando la palabra de Dios, pero seguimos sin hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos es complicado, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a obedecer, a honrar. Sobre todo en estos tiempos modernos. Muchos chavos dicen que ya pasó de moda, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo funcionan las cosas. Y el papel del Espíritu Santo es darnos vida. El papel del Espíritu Santo es quitar la sequedad, traernos una vida nueva. Y si usted está seco, sus circunstancias son de sequedad. Significa que usted le falta ya sea recibir al Espíritu Santo o activar al Espíritu Santo. Porque también a veces ya hemos recibido al Espíritu Santo, pero lo tenemos rehén en nuestra vida. ¿Cómo lo tenemos rehén en nuestra vida? Porque no hacemos caso de lo que nos dice la palabra, ni de lo que nos habla el Espíritu. Vivimos en unas circunstancias de sequedad. Tenemos que recordar, porque ahorita se los decía yo al inicio, que la desobediencia al Señor nos trae un distanciamiento. Y ese distanciamiento nos trae sequedad. Y si estamos distanciados, pues eso significa que el Espíritu Santo pues no está activo en nuestra vida. Así que el pacto nuevo o el nuevo pacto o este nuevo pacto en el que vivimos, este pacto vivo en el que vivimos, tiene que operar en su interior. Ya se lo he aquí explicado en varias ocasiones. Cuando nosotros nos conectamos al Señor, que le decimos Jesucristo, sé mi Señor, porque así dice la palabra, mi Señor, no mi Salvador. Se convierte en mi Salvador, pero la palabra nos dice que lo recibamos como mi Señor. Es algo bien diferente, porque cuando nos quedamos pensando que es mi Salvador, lo pensamos como un superhéroe y como Superman o Batman que vino y me rescató. Pero si decimos mi Señor, eso significa que le tengo que obedecer. Eso significa que tengo que hacer lo que Él me diga. Cuando nosotros lo recibimos, se conecta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Entonces, ese espíritu tiene que estar conectado desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Es ahí cuando nosotros empezamos a experimentar ese cambio en nuestra vida.
Y empezamos a experimentar ese cambio en nuestra vida por voluntad propia. Porque yo quiero hacer el cambio, porque yo quiero obedecer, porque yo quiero hacer las cosas diferentes. Cuando es de afuera hacia adentro, eso se llama religión. Porque cuando es de afuera hacia adentro, le dicen, no te vistas así, no hagas esto, no te cruces así, no te pongas esa falda, no te pongas... Es de afuera para adentro, ¿se fija? Y aprendemos a vivir así, porque nos contiene, la religión ayuda a contener, pero no ayuda a tener un cambio interior. Y para poder tener un cambio interior, tenemos que querer hacerlo. Por eso la ley de Dios no era eficaz en el pueblo, porque la ley los obligaba a cumplir una serie de requisitos. Pero ahora en el nuevo pacto, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence a obedecer y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es una cosa muy diferente. Por eso ahora los 10 mandamientos los cumplimos desde la perspectiva del amor. También ya se lo he explicado. Yo no robo, no mato, no digo falsedades, falso testimonio, mentiras, chismes. No deseo lo que tiene el hermano o la hermana. Por amor, porque lo amo. Es como un hijo, si yo lo amo, pues no voy a envidiar nada de lo que tiene o de la manera que va creciendo o de la manera que se desarrolló o lo que puede alcanzar. ¿Verdad? Es diferente, porque ahí hay amor. Si hay una conversión del interior hacia el exterior, ahí está el Espíritu Santo. Y ahí empieza a dejar de haber sequedad en nuestra vida, porque empezamos a vivir una vida muy diferente. Muchos piensan en obedecer a Dios porque creen que así se debe de hacer o porque desde niños así se les enseñó. Pero esto tiene que ser voluntario. Esto tiene que ser por amor a Cristo, por amor al Señor, por amor a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Cuando eso sucede, usted empieza a vivir una transformación muy importante. Y ahora su vida empieza a convertirse poco a poco en una copia de Jesucristo. Como cuando va usted a la copiadora y sáqueme una copia de este documento. Haga de cuenta que usted lleva el INE del Señor Jesucristo y le sacan copia. Y cada copia que va usted sacando, usted se va pareciendo más al Señor. Cada versículo, cada palabra de la Biblia, cada profecía, cada libro de las Escrituras que usted va leyendo, que usted va entendiendo, que usted va comprendiendo, y sobre todo con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, usted se va pareciendo cada día más al Señor. Dios no busca que usted tenga información. A Dios no le interesa que usted tenga información. Lo que Él quiere es que usted tenga revelación para que pueda tener una transformación. ¿Sí? Es muy diferente. En ocasiones leemos versículos, chorro 1423.2 veces. Pero hasta que se conecta al Wi-Fi, hasta que nos cae el 20. Si nos da esa revelación y lo entendemos, entonces por amor empiezo un cambio en mi vida. Entonces por amor empiezo a dejar de hacer cosas. Es como los maridos cuando verdaderamente aman a la mujer. Ay, disculpen, varones, los voy a ventanear. Y que la mujer le dice, oye, no me gusta que dejes los zapatos aquí en medio, que paso al baño y me caigo. Entonces usted procura ya no dejarlos ahí. Ya no dejarlos ahí. Al principio va a batallar y a lo mejor de repente se le va a ir la onda, pero va a procurar no tenerlos ahí. Y si de repente usted los ve primero, que ya los va a quitar. Porque lo empezamos a hacer por amor, por llevar la fiesta en paz, por hacer las cosas de una manera correcta, agradable, en amor. ¿Estamos de acuerdo? Igual la mujer.
Si el varón le dice, oye, qué buenas enchiladas, qué buenos molletes, usted se va a pulir para hacerle unas mejores enchiladas y molletes. ¿Verdad? Un piquito de gallo para los molletes, por favor. Y varón, cuando le hagan molletes me avisa para caerle ahí de sorpresa. Pero con bastante mantequilla y frijolito así, bien, ¿cómo se llama? Bien frito y luego quesito. Ándale, Martín, tú sí sabes. Ay, jole. Viendo un partido del Cruz Azul, Martín. Otro ejemplo que le puedo dar es el GPS. En la actualidad el GPS se ha vuelto un instrumento muy útil para nuestras vidas y sobre todo ha evitado que haya pleitos maritales, matrimoniales. Porque de repente iban los matrimonios buscando una dirección y el marido no nos gusta preguntar y la mujer a todo mundo le quiere preguntar la dirección y eso se convertía en un conflicto. ¿Verdad? ¿No les pasó a ustedes? Bueno. Pero ahora con el GPS, pues le ponemos al GPS y el GPS, aparte de que nos pone el mapita y nos va diciendo por dónde, de repente hay voces, ¿verdad?, que nos hablan. A veces hasta el Checo Pérez nos dice, tienes que dar vuelta a la derecha. 20 minutos al norte. Aprovecha este tiempo para respirar. Disfruta del camino, porque estás próximo a llegar a tu destino. ¿No tiene usted esa aplicación del Checo? No, hombre, está emocionante el Checo. Es real, ¿eh? En una ocasión nos perdimos en Delicias buscando una dirección y una de las hermanitas de la iglesia, que no le voy a decir quién, pero está a punto de aliviarse, puso el GPS con la voz del Checo. No, hombre, yo iba fascinado. ¿Qué onda, mi Checo? Sí, ese es mi Checo, sí. El GPS nos va diciendo, nos va mostrando la dirección. Nosotros podemos pensar que la dirección del mapa es la palabra de Dios, es lo que nos está dirigiendo en nuestra vida. Pero de pronto podemos escuchar una voz que es la voz del Espíritu Santo que nos dice, hey, dale la vuelta a la derecha. Y como nosotros ya vimos más o menos el mapita, ya leímos la palabra de Dios, escuchamos esa voz y sí, cierto, vuelta a la derecha. Y nos va guiando. Pero si nosotros somos rebeldes, como hay 2, 3, no, por acá llegó más fácil. Y se brinca el GPS y no termina haciendo lo que le da la gana. ¿Qué cree? Se va a dar una perdidota. ¿Para qué le digo más? Le iba a platicar una vez que me perdí en Juárez. Bueno, eran como 3 veces que me pierdo en Juárez. Entonces el GPS nos ayuda a guiarnos, nos ayuda a llegar a nuestro destino. La palabra de Dios le va a ayudar a que usted pueda encontrar ese camino, ese destino al que usted tiene que llegar, pero también muy probablemente va a escuchar esa voz que le va a decir, hey, sigue adelante, hey, no te des por vencido, hey, da vuelta aquí, hey, no vayas para allá, hey, no te juntes con esa chusma. Así le va a decir, porque es la voz del Espíritu Santo. El Señor quiere que usted deje de ser hueso seco. Bueno, yo sé que aquí ya no somos, que dejemos de ser esos huesos secos. Él quiere sacarte de la sequedad. Él quiere darte una vida plena y una vida en abundancia. Eso es a lo que el Señor se refería en Juan 10:10, cuando dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Él vino a darte una vida, pero no solo una vida, sino una vida en abundancia. En abundancia. Él quiere darte la oportunidad de que seas transformado. Así como nos dice Ezequiel, escuchando las palabras de Dios, vamos a danzar, vamos a reunir nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestros huesos, pero solamente por medio del Espíritu Santo es que usted volverá nuevamente a vivir. Y usted en ese momento va a poder decir como el rey David, el Espíritu del Señor es mi escudo, es mi fortaleza. Hay una película, déjeme encuentro a los de la alabanza o que se me perdieron. Hay una película, bueno, hay muchas películas,
de unos piratas. Digo, hay piratas, había piratas por todos lados, pero estos son los piratas del Caribe. Hay unos piratas ahí. Y en una de las películas, no recuerdo cuál de ellas, sale un barco que anda ahí y en el día usted ve a la tripulación contentos, felices. Pero resulta que durante la noche, cuando es la noche y cuando les pega la luz de la luna, los ve puros huesos, puros esqueletos. ¿No le tocó ver esa película? No voy a ir corriendo a verla, pero se la estoy platicando. Van estos tipos en el barco y narran ahí en la película que llevan así muchísimos años. Durante el día ellos se muestran normales, se mueven, caminan, pues hacen sus labores del barco, pero en la noche se ve su verdadera naturaleza y se nota que su verdadera naturaleza es que siguen siendo huesos, y siguen siendo huesos secos. Uno de ellos se harta de esta situación y quiere encontrar una salida a esto que están viviendo, porque otra de las situaciones que vivían es que no les permitía llegar a puerto, porque si llegaban a puerto se desintegraban o algo les pasaba. Pero ellos vivían en esta maldición, estaban viviendo en esta sequedad, estaban viviendo en esa maldición, y uno de ellos trata de encontrar la respuesta para salir de ahí, y descubren que era necesaria la sangre del pirata que los condujo a esa maldición. Pero se dan cuenta que ese pirata ya no existe, que él ya había muerto. De pronto alguien descubre que ese pirata ya había muerto y no había manera de poder utilizar su sangre. Pero alguien descubre que había un hijo. Que había un hijo de ese pirata que tenía su misma sangre. Y que por medio de esa sangre de ese hijo, ellos podían volver a tener vida. Y vida en abundancia. Hay un hijo que ya hace 2000 años entregó su sangre por cada uno de ustedes. Hay un hijo que hace 2000 años dio su vida para que ustedes pudieran salir de maldición, para que pudieran salir de ese valle de los huesos secos y poder tener vida y vida en abundancia. Y no solo eso, sino que dio su vida, dio su sangre para darles vida eterna, y nos dio la promesa cumplida de que envía a su Espíritu Santo para que no solo nos acompañe, sino que habite en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da una vida nueva, nos da aliento de vida, y eso ya significa que estamos verdaderamente en vida, en plenitud, en abundancia, como Él quiere que lo vivamos. Así que, pacto vivo, esa sangre fue derramada por ti, tu pecado fue pagado, tu pecado fue cancelado, tu pecado ya no está más delante del Señor, porque Él ha enviado al Espíritu Santo para darte vida y vida en abundancia. Así que el día de hoy, Pacto Vivo, te pido que te pongas de pie. Y si aún alguno de los presentes no ha entregado su vida al Señor, yo quiero que repita esta oración. Y si alguien ya lo hizo, pero quiere nuevamente refrendar, porque siente que hay alguna sequedad en alguna área de su vida, ese es el momento de poder nuevamente volver a la vida, de poder nuevamente pedirle al Señor que envíe de su Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, recuerde que lo tiene que repetir con voz audible. En este momento nos presentamos delante de ti como pecadores, pero sabemos que eres un Dios bueno y perdonador, que envió a su Hijo Jesucristo para pagar por cada uno de nuestros pecados, y que por medio de su sangre nos ha dado vida. El día de hoy he decidido recibir a Jesucristo como mi Señor. Perdona mis pecados
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ya te doy gracias. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito Señor, en esta hora quiero pedir de tu bendición para cada uno de tus hijos, que pueda tener una semana llena de bendición, una semana llena de gozo, donde el Espíritu Santo los ministre, donde el Espíritu Santo les llene, donde el Espíritu Santo les dé indicaciones y los lleve a tener un encuentro cada día más cercano contigo. Te doy gracias por sus vidas, los bendigo en tu nombre. Y sé, Señor, que muy pronto escucharemos testimonios de lo que estás haciendo, no solo en su vida, sino en su familia, en su entorno de trabajo, de escuela, en su entorno familiar, porque sabemos que tú eres grande, eres poderoso. Y sobre todo, Señor, tenemos que llevar a cabo esa encomienda de hacer discípulos, sobre todo ahora que podemos ver y nos podemos dar cuenta que ese gran día se acerca. Le damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.